a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más, precisamente cuando arrancamos el año, la mitad del año, mejor dicho, cuando arrancamos el ombligo del año, ¿verdad? Y arrancamos también la semana laboral. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de esta hora de la noche. Ahora tendremos una buena conversación mientras usted se mantiene allí en casita, ¿verdad? Resguardado contra el COVID-19 y también contra estas lluvias que han dejado muchos estragos y víctimas en nuestro país. Como decían nuestros ancestros, que Dios nos agarre confesados, pero el espíritu salvadoreño no merma. Presento a mis panelistas de esta noche. Me refiero a Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del CD. Bienvenido, Aldo. Qué gusto me da saludarte. Así, ¿verdad? Saludito así de lejito, ¿verdad? Lo más que se pueda. Así de codito, ¿verdad? ¿Qué tal? Gusto de saludarte y gracias por estar con nosotros, Aldo. No, el gusto es mío, Alfredo. Siempre un placer estar aquí por primera vez y pues estamos a la orden para platicar con esta amable audiencia que tú tienes. Cómo no, gracias, Aldo, en verdad, sinceramente. Y con nosotros también Jaime Ramírez Ortega, de Amplias conocido. Se los presento, con quien estaremos conversando también esta noche. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, estimado Alfredo. Un saludo a los amigos que nos ven tanto fuera como lejos de El Salvador. Y es un verdadero placer compartir contigo y con mi amigo Aldo Álvarez. Tenía tiempo de no verlo. Pero aquí estamos en la palestra. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Se nos pierde Aldo, solo anda por ahí, por otros canales, ¿verdad? Sí, no viene por aquí. Vamos a ir por estos lados. ¿Verdad? A marcar terreno, ¿verdad, Aldo? Qué bueno, qué alegría que estén con nosotros. Pues bien, ya ven, amigos televidentes, tenemos garantizada una buena conversación. ¿Referente de qué? Me extraña. Hoy se están cumpliendo 365 días, un año de la presidencia del mandatario Nayib Bukele. De eso estaremos hablando durante esta hora. ¿Cómo están esos logros? ¿Qué ha hecho el presidente en un año? Mire, que, la misión del presidente Bukele, como dijo aquel, ¿verdad? Les guste o no les guste, está bastante difícil porque tiene la coyuntura del trabajo contra el COVID y el trabajo también con esta lluvia que están arreciando. Y sobre todo, lo más importante, la lucha que más mantiene contra sus adversarios políticos. Y él se estuvo refiriendo, para que entremos en contexto, señores, el fin de semana, él estuvo en una de las comunidades marginales de San Salvador, donde mostró él que estaba muy molesto.
amigos televidentes, señores panelistas, y yo quiero que entremos en este contexto a conversar, a que veamos cómo estaba el mandatario precisamente cuando está cumpliendo un año de su gestión. Véale usted lo que dice. Vea. Ya llegó a lo más alto posible, no se puede aborrecerlos más. Y me dice, es que ellos no están apostando a que el pueblo los quiera. Ellos ya saben que el pueblo los odia, saben que el pueblo les dan asco. Necesitamos los fondos, tenemos casi 3 meses con los fondos secuestrados por esos sinvergüenzas en la Asamblea Legislativa. Esos son los presidentes que tuvimos, el anterior está en la cárcel y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sinvergüenzas igual que ellos. Como dice la ley de protección civil aprobada en 2005 por los mismos diputados sinvergüenzas que están ahora en la Asamblea Legislativa. Bien, el presidente en esta oportunidad les ha llamado en 4 ocasiones sinvergüenzas a los diputados. Aldo, tú que estuviste o estás cerca del mandatario, estuvieron cerca del mandatario, porque ustedes tienen una alianza que lo llevó a él a la presidencia de la República. Estás un poco más cerca de lo que es la administración Bukele, de alguna manera. ¿Qué te parece ese primer parte del presidente diciéndole sinvergüenza a los diputados? Bueno, sin efecto, nosotros como Cambio Democrático tuvimos y tenemos una alianza política con el presidente, incluso desde antes de que él asumiera durante la campaña, es un hecho público, ¿no? Y seguimos siendo aliados políticos del presidente porque tenemos un proyecto común, una visión común de país. Además de eso, tenemos representación legislativa, ¿verdad? Cambio Democrático, y también impulsamos en la Asamblea esos apoyos de diversas maneras. Dicho esto, me parece que el presidente de la República expresa un sentimiento básicamente que hace acopio más bien de un sentimiento que está atrás de lo que Nayib Bukele representa. Vamos a ver, uno no puede comprender el contexto de lo que está ocurriendo y perderse en el simplismo de que es un conflicto entre órgano legislativo y órgano ejecutivo, porque esa es la parte formal. Y decir, no, es que aquí está el órgano, sí, pero ¿qué es lo que realmente representa? Tú dices que hay algo atrás, hay un background, hay un respaldo. De ambos. Para esto. De ambos, porque en realidad decir el órgano legislativo, que no es decir todos los diputados, pero una mayoría aritmética que decide, es decir, partidos políticos, una clase política que representa determinados tipos de intereses que desde la Asamblea Legislativa se están proyectando. Y la Asamblea Legislativa se convierte, a pesar que es un órgano formal del Estado, se convierte en una caja a donde se encuentran representados intereses que están atrás de ellos. Por ejemplo, en el caso de la derecha, del Partido Arena y el diputado corporativo de Rodolfo Parker, lo que hay son intereses de los grandes élites de poder que siempre han estado acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para proyectar sus intereses en beneficio propio, no necesariamente los intereses de la mayoría. Y además han estado acostumbrados a que los presidentes de la República no actúen como presidentes, sino como gerentes del país. Lo que en este país ha habido son gerentes, no presidentes, y ellos les dicta lo que tienen que hacer. Durante las épocas de Arena lo hacían directamente. ¿Tiene razón el presidente cuando dice sinvergüenza entonces? Pues sinvergüenza es alguien que dice algo sabiendo que es mentira y a sabiendas de que es mentira lo sostiene. Pues, si tú me dices una mentira y tú sabes que es mentira lo que me estás diciendo y lo querés hacer afirmar, pasar como verdad. ¿Tú estás de acuerdo entonces con ese calificativo? Me parece que el presidente, te repito, está haciendo acopio de lo que hay atrás. ¿Y Aldo qué dice? Bueno, ¿estás de acuerdo con él? yo mismo lo he dicho públicamente. ¿Qué? A varios diputados les he llamado sinvergüenzas públicamente. Ahí está. Y ya te voy a decir con nombre y apellido a quiénes. Porque lo son. ¿Verdad? Porque uno no puede decir, por ejemplo, que no es una sinvergüenzada cuando Norman Quijano sale exigiéndole al presidente, por ejemplo, que pida disculpas por llamarle criminales a los diputados. Y se acaba de salvar por un pelito, por ejemplo, de no ser desaforado, precisamente para no encarar la justicia ordinaria por señalamientos graves de actividades criminales por andar pactando con grupos criminales. O sea, ese es un ejemplo de una gran sinvergüenzada, por ejemplo. Alguien que dice eso es un sinvergüenza. ¿Qué es lo que hay atrás? Y con esto redondeo mi primer análisis. ¿Qué es lo que hay atrás del presidente Nayib Bukele? ¿Qué representa Nayib Bukele? Representa una cantidad aplastante de la población
Sí, la encuesta lo dice. No, si no, no es invento. Sí, sí, claro. Y no podemos tampoco decir que son las mandadas a hacer, porque no creo que la prensa gráfica le mande a hacer la encuesta al presidente. Es una aplastante cantidad de la población que se cansó, que se hartó de que los grupos políticos partidarios de este país vivan de la corrupción y además privilegiando los intereses de una minoría. Él representa algo más grande que está atrás de él, así como la Asamblea Legislativa representa otra cosa, que estos grupos preocupados de no perder el poder porque están a punto de perderlo. Ese es el último reservorio que tienen. ¿De acuerdo tú? ¿Son sinvergüenza los diputados? Bueno, ¿Cómo viste al presidente de la República? ¿Lo viste alteradito? Respeto, digamos, la posición de Aldo, más no la comparto. Veamos, no puede generalizar. Creo que hay diputados decentes. No puedo decir que los 84 sean ladrones, sinvergüenzas y corruptos. Como igual no puedo decir que todos los que están ahora detentando el poder sean ladrones corruptos, más allá de los salarios ad honorem que están pagando. No se puede generalizar. Creo que hay gente decente, hay gente que está tratando de hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, creo yo que, si bien es cierto, puedo entender el sentimiento, el furor que puede tener el presidente con respecto a, digamos, las malas decisiones que se han estado tomando en el pasado con respecto de la Asamblea Legislativa, pues tampoco te acredita como para poder estar utilizando constantemente un lenguaje no propio de un mandatario. Es decir, lo que debe de primar en este tipo de contextos, sobre todo porque tenemos una pandemia, tenemos un huracán que te está afectando bastante el país, lo que necesitas en estos momentos es mesura, unidad. Digamos que tenemos diferencias y siempre las vamos a tener porque El Salvador es así, un país un tanto violento, cuando expresa con mucho sentimiento y con mucha pasión sus sentimientos, ¿verdad? Pero necesitamos mesura, necesitamos unidad. ¿Y cómo califica la actitud del presidente de la República al llamar sinvergüenza a los diputados? Más allá de lo que él pueda decir que son sinvergüenzas, pueden ser sinvergüenzas, o digamos sospechosamente sinvergüenzas, porque como bien lo decía Aldo, hay ciertos diputados que han estado fuera del margen de la ley, pero que tendría que un juez acreditar esa posición de ilegitimidad de ellos para poder decir si cometieron o no ese tipo de hechos o actos. Entonces llamémoslo, si lo quisiéramos llamar, sospechosamente sinvergüenza. Pero más allá de eso, son sinvergüenzas que han sido elegidos por el pueblo. Son sinvergüenzas que están allí porque llegaron legítimamente al poder por medio de la votación. Por lo tanto, tienen la misma investidura que tiene el presidente en términos de función y cargo. Ahora, esto es parte de la democracia. Está perfecto que el presidente pueda disentir con ellos y les pueda decir lo que les tenga que decir públicamente. Pero si lo hace siempre con el margen de respeto, él se está adjudicando también el respeto para sí mismo. Es decir, que los demás se expresen hacia él con respeto. Porque esa es la democracia, al fin y al cabo. Porque no puede llegar el día de mañana, digamos, con un fusil a decirle a él, yo quiero que hagas esto porque yo lo digo. Es que la democracia lo que te permite es justamente equilibrar el poder. Es el sistema de frenos y contrapesos para decir, bueno, el órgano legislativo legisla, el ejecutivo es el que ejecuta administrativamente todo y el judicial es el que te administra justicia. Entonces es así como está dividido el poder. Por lo tanto, los tres presidentes sentados en la silla tienen el mismo poder. Ninguno tiene más poder que el otro. La diferencia es que el presidente representa los intereses del Salvador fuera y dentro del Salvador. Entonces, en consecuencia, creo yo que es importante que en estos momentos construyamos consensos con los diferentes sectores, más allá de las diferencias que podamos tener. Y yo sé que el diálogo es, digamos, el lenguaje democrático para poder construir consensos. Entiendo que históricamente las cosas no se han hecho bien, entiendo que Arena y la FMLN en los últimos 30 años hicieron cosas atroces en contra de los intereses y de los recursos públicos, que solo es comparado, digamos, con los saqueos que hizo España a Latinoamérica. Pero más allá de esto, es la veracidad de lo que ellos puedan estar pidiendo o haciendo desde la palestra legislativa. Y es ahí donde debemos de centrar la discusión, creo yo. Perfecto, vamos al primer espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido CD, y también con Jaime Mauricio Ramírez. Y también quiero informarle a usted que puede estarnos viendo a través de Alfredo Villarreal la entrevista y Agape TV Canal 8 en Facebook, como también en YouTube, en Mix de Medios.
Ya volvemos, porque esto sí ya se está poniendo bonito, ¿verdad? Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Nos puede ver usted a través de las redes sociales por Facebook, Alfredo Villarreal Entrevista, y también Agape TV Canal 8, como también en YouTube a través de Mix de Medios. Continuemos evaluando al presidente Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño también tiene un mensaje para la Sala de lo Constitucional. ¿Qué dice? No vale ninguna resolución de la sala. Así lo dijo él. Veamos a continuación lo que dijo para seguir en contexto de esta conversación con Aldo Álvarez, jefe de comunicaciones del CD, y Jaime Mauricio Ortega. Y ante la realidad, no hay sentencia en la Sala de lo Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además, ellos no van a gobernar por decreto. Este pueblo escogió un gobierno, porque si nos mandan otro decreto, así como ellos dicen que es de nulidad absoluta, sus decretos serán de nulidad absoluta también. Bueno, tal parece que Aldo el presidente no está en condiciones de estar soportando, por decirlo así, o aceptando resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Le dicen no a los diputados sin vergüenza y también a los magistrados de la Sala de lo Constitucional hasta aquí. ¿Qué nos espera? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay que tener claridad de cuál es la finalidad de una expresión política, que obviamente que cuando el presidente se expresa tiene una intencionalidad política, y cuál ha sido ya en los hechos prácticos lo que ha ocurrido. Hasta este día, lo digo con conocimiento de causa, esto ya no es una apreciación personal, todas las resoluciones que la Sala de lo Constitucional ha emitido se han cumplido. Por ejemplo, hace 2 semanas dijo que el decreto famoso aquel 18, ¿verdad? Emitió una medida cautelar diciendo que ese decreto no tenía, no debía entrar en vigencia, y no entró en vigencia. Se dictó el 19 y también fueron a poner una demanda de inconstitucionalidad, y la sala resolvió muy rápidamente que igual tampoco, ¿verdad?, tenía aplicación. Si en realidad el gobierno estuviera por desconocer las resoluciones de la sala, pues lo que hubiera dicho es, pues no me importa, igual se va a aplicar el decreto 18. Eso no fue lo que Me estás diciendo que no ha desobedecido ninguna resolución de la sala, momento, pero lo anuncia. No, es que también... ¿O cómo lo tomas tú? Yo la vi, y la vi atentamente y escuché cada palabra de lo que dijo. Y él lo que está diciendo es que hay una intencionalidad. Fíjate bien, una intencionalidad perversa, por cierto, de estos grupos de los que yo te estuve hablando, parlamentarios, que tienen hoy por hoy el control aritmético de la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, y un par de abogados, de diputados corporativos que le siguen el coro, de querer de alguna manera, y que no han comprendido, poner cortapisas al ejercicio del gobierno, no solo en términos de control interorgánico, político, que es para lo que está un Congreso, y para lo que está un presidente en relación a ese Congreso, sino hasta el punto de querer gobernar por decreto, como él dice. Por ejemplo, se inventaron en aquella ley que él mismo vetó, ¿verdad?, que iban a crear un comité, que hace poco le llegó el veto, por cierto, un comité de evaluación de las políticas públicas de la pandemia, que se habían implementado en la pandemia. La política pública. ¿Quién no sabe la teoría base? Yo tengo 20 años de dar clases en la universidad. ¿Quién no sabe a estas alturas, 18 años, hacia los 20 años a dar clases por si nadie lo sabía, quién no sabe a estas alturas de que el ejercicio del poder, la formulación y la ejecución de las políticas públicas pertenece a un gobierno, no a un Congreso? Entonces, ellos no han querido comprender eso y quieren de alguna manera establecer en decretos. Por ejemplo, si tú lees el que aprobaron hoy en la madrugada del domingo, en la noche del domingo, del sábado para amanecer domingo, ese decreto que aprobaron, por ejemplo, uno dice, empieza a decirle, por ejemplo, lo que tiene que hacer en términos de ejercicio de la política pública de salud, y empieza a darle toda la serie de grabaciones que tiene que ir haciendo, y además establece como que si fueran ellos el ente rector de salud, que la cuarentena es de 8 días. ¿Y cuál es la base científica de eso?
No hay ninguna base científica de eso, precisamente porque el ente rector es el Ministerio de Salud y el que ejecuta la política pública de salud es ese ente el que tiene la posibilidad de decir lo que científicamente es una cuarentena, no un órgano legislativo. Tú me estás diciendo que le están echando la vaca al presidente. Sí, pero estos grupos legislativos de los que yo te estoy hablando. ¿Y la Corte cómo la ves? Bueno, todos sabemos cómo fue electa la Corte, ¿verdad? Podemos hablar de la parte formal, hablemos de la parte formal. Todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo, parte formal, parte material y real, como fue la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué ha estado acostumbrada la partidocracia en este país? A controlar las instituciones. ¿Quién no sabe eso? ¿Por qué se salvó, por ejemplo, ahora y no están dispuestos a dejarlo de hacer? Fueron a poner una demanda del decreto 18 el día domingo de la semana pasada, antepasada. Antes de 24 horas estaba resolviendo la Sala de lo Constitucional. Esa pronta y cumplida justicia, ya quisiera verla y tenerla yo para otros casos que uno litiga en materia constitucional. Cuando tengo casos yo que he presentado demanda, que tengo como un año que ni siquiera me la han admitido, ni me han dicho si me la admiten o no me la admiten, nada, solo está presentada la demanda. Solo está presentada la demanda. ¿Qué cosa más especial esa? Licenciado Ramírez Ortega, con la tesis de Aldo, gobernar para el presidente Bukele es muy difícil. Bueno, yo me está recordando a Gerardo Barrios, que se puso en contra de los grupos de poder. Estoy de acuerdo en parte de lo que dice Aldo. La forma de elegir los funcionarios de segundo grado, pues estos básicamente se deben a los partidos políticos. Y mientras no cambie ese sistema, evidentemente las instituciones siempre van a estar cooptadas. Pero lo mismo ha hecho el presidente con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, que quiso introducir a piezas claves dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Y tú compartes eso? ¿Tú te recordás Aldo, ¿tú compartes eso? ¿Qué dice Ramírez Ortega? ¿Tú te recordás de este joven? Pues la conformación del instituto no demuestra eso ahorita. Bueno, en ese momento... Pongámonos de acuerdo, ¿cómo está eso? En ese momento no, porque está, todavía falta que elegir uno y esto creo que se ha aplazado un poco. Pero se introdujo a un joven que era director de comunicaciones de gobernación. Por ley estaba inhibido, porque era parte de este gobierno. Entonces lo que yo te quiero decir es que lo que está diciendo Aldo es correcto. Yo creo que las personas que están siendo elegidas responden a un partido político. Yo mismo participé para ser magistrado en la Sala de lo Constitucional, pero como yo no tengo ninguna afiliación partidaria, ni me interesa tenerla, ni tampoco estoy interesado en formar parte de ninguna institución del Estado, más que como profesional libre traté de probar el sistema. Y por el hecho de que no tenés ninguna afiliación partidaria, aunque llegué a los 39 para ser elegido a los 15, ningún magistrado del Consejo Nacional de la Judicatura me otorgó el voto, porque ¿quién es Jaime Ramírez Ortega? Pero tú me estás diciendo que Aldo Álvarez tiene razón cuando señala el malestar del presidente y sobre todo Jaime, que gobernar así en estas circunstancias es muy difícil. Escucha, lo que estoy de acuerdo es la manera en que se han venido eligiendo los funcionarios de segundo grado, que es lo que justamente señala Aldo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que un funcionario deliberadamente a estas alturas máximas, el presidente de la República, esté diciendo que va a desconocer una resolución de sala. Las resoluciones no son perfectas y creo que Aldo como abogado lo sabe. De hecho, yo estuve de acuerdo con yo estuve de acuerdo con ciertas resoluciones de los magistrados de sala anterior y tal vez no compartía al 100% los aspectos de otras. Pero al fin y al cabo son resoluciones y son de obligatorio cumplimiento, que es lo que explicaba Aldo, son de obligatorio cumplimiento. Pero que un funcionario, un presidente diga que no la va a conocer una resolución, eso es grave porque atenta contra los principios democráticos. Pero las ha obedecido. Ahora, en términos técnicos digamos que los ha obedecido, pero hay una intención de burlar esas resoluciones de sala, puesto que ya te dijeron que el 18 tiene una medida preventiva y que no le dé su aplicación porque va a ir a conocer de fondo, pero luego creas otro decreto con el mismo enfoque, entonces hay como una intención de querer burlar esa resolución de sala. Por lo tanto, creo yo que hay que esperar, mientras esto se resuelva, sentarse, que es lo que yo he venido diciendo, que es importante que nos sentemos. Es cierto, hay intereses, yo lo llamo mercadocracia,
¿Y qué es la mercadocracia? Pues el poder que está detrás de los partidos políticos, que es lo que justamente dominan, que es lo que ha señalado Aldo. Pero tampoco esto no significa que hay otro grupo que está detentando el poder, que quiere emerger, como en el caso del FMLN, que estuvieron 10 años en el poder. Una gran cantidad de micros, medianos empresarios crecieron, con todos los negocios que el Estado le dio durante 10 años. Entonces creo yo que aquí es donde están los dos grupos, ¿verdad? El grupo criollo, oligarca, que ha dominado por más de un siglo acá en El Salvador, más el grupo palestino que viene ahora emergiendo, que creo yo que por ahí están las dos luchas, que son las que justamente Aldo está señalando. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con Aldo Álvarez, secretario del CD, y el abogado Jaime Ramírez Ortega. Si usted nos quiere ver a través de las redes sociales, y se lo recomiendo porque tenemos una buena señal, Alfredo Villarreal Entrevista, Agape TV, Canal 8 y por medio de YouTube, Mix de Medios. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos silentes, con nuestros panelistas de esta noche. Me refiero a Aldo Álvarez, que es el secretario de Comunicaciones del partido CD, y también el abogado Jaime Ramírez Ortega. Así es verdad. Hoy no me equivoco. Bárbaro. Pues bien, sigamos conversando, amigos, sobre la evaluación que estamos haciendo del presidente Nayib Bukele en su primer año. Él dijo el día que dio su última conferencia de prensa, que él no los perdona a los que está señalando. Y también dice, voy a tomar ese dinero, Jaime Ramírez Ortega, de los diputados y lo de la Corte, y lo voy a meter para ir a pagar y salvar vidas y darle de comer a la gente. No sé qué me van a decir de eso, si es legal o qué, pero veámoslo, por favor, para entrar en contexto. Dios los perdone, porque yo no los voy a perdonar. Son perversos, dan asco y ellos lo saben. Pues como lo dije la vez pasada, si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, a todos, pues los vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo. No los va a perdonar, Aldo. Esa no es más confrontación. Yo creo que el acto de perdonar es una cuestión personal, ¿verdad? Sí, muy personal. Muy personal y muy... Pero que venga de un funcionario como el presidente. Yo nunca había visto un presidente así. Que yo creo que los presidentes pues sí, el acto de perdonar creo que es una cuestión más cristiana que política, espiritual, ¿verdad? Entonces, yo decido a quién perdono y a quién no. Por ejemplo, cuando hago un análisis histórico en retrospectiva de nuestro país, de todo lo que hemos vivido en términos de lo que han hecho estos grupos políticos y estas élites económicas extractivas que han manejado estos grupos partidarios, pues yo realmente puedo tomar la decisión de decir, bueno, que Dios los perdone, ¿verdad? Pero yo sinceramente... Y que dan asco. Que no les voy a perdonar, ¿verdad? O sea, y que dan asco, dice. O sea, hay un grupo político al que no le interese que estamos en medio de una pandemia, de una crisis, que estás en medio de otra crisis, porque hemos caído en una crisis dentro de la crisis, ¿verdad? Y que aún así esté dispuesto a utilizarla para lograr sacar raja política de eso no tiene nombre, porque entonces no importa el número de muertos que haya si eso me beneficia políticamente a mí. O sea, ¿qué más perversidad que esa? Claro, uno sabe que los partidos políticos, ARENI y el FMLN, están desesperados, están atormentados, porque vienen, cada encuesta que sale, sienten ellos que van directamente al ataúd, es que van a una gran debacle, y entonces han llegado a un punto en que han tomado la decisión consciente, perversa por cierto, que lo único que lo puede salvar es que al presidente le vaya absolutamente mal, y si le va mal al presidente ellos pueden sacar alguna raja política, y que le vaya mal al presidente, ¿qué implica? En medio de una pandemia, al pueblo. Bueno, que se muera un montón de gente, eso implica. Bueno, y si eso ahí tiene que pasar, pues ni modo, pero nosotros vamos a sobrevivir. Es que el pacto de ARENI y el FMLN es un pacto de sobrevivencia. Es un pacto de corrupto, pero es más un pacto de sobrevivencia. El FMLN ha tomado una decisión. En privado no lo van a decir nunca en público. Esto no lo van a aceptar nunca en público. Pero en privado ellos están claros y dicen, hagamos lo que hagamos, no nos vamos a levantar. No nos paramos. Hacen una cosa, más bajan en las encuestas. Hacen otra, más bajan en las encuestas. Entonces han tomado una decisión que yo le llamo una decisión mortuoria.
van a radicalizar, entre comillas, porque de revolucionarios no les queda nada, van a radicalizar su discurso y su actuación en la Asamblea Legislativa a lo más que puedan, para que el voto duro, del super duro, les dé aunque sea 1 o 2 diputados, y esa es la única manera en que se los va a dar, es radicalizando su discurso. Y con ese 1 o 2 diputados al menos no van a desaparecer y van a tener alguna presencia legislativa, aunque van a ser irrelevantes. Ellos ya tomaron esa decisión. Arena, por otro lado, es esclava de sus financistas, porque la mayoría de diputados, no digo todos, pero la mayoría de diputados son diputados corporativos que reciben en tiempos normales un extra estipendio por parte de grupos oligárquicos que lo tienen cooptados, porque ellos funcionan así. Para las campañas ellos deciden, eso ha sido así en Arena, yo voy a financiar a este, y esos van a ser mis diputados. Y a esos, en tiempo fuera de la campaña, les pasan mensualmente determinada cantidad para que durante ese periodo las iniciativas de ley que a ellos les interesen prosperen, y en épocas electorales les pagan las campañas. Entonces, ahorita ellos están trabajando para esos grupos de poder. No les interesa tanto el presidente, no les interesa la gente. Bueno, ¿cómo uno se explica que salga la diputada Margarita Escobar haciendo un gran histrión y se le queda viendo a la cámara y dice: pueblo salvadoreño, estoy peleando por ti, y lo que estuvo haciendo era viendo de qué manera quedaba que una de las industrias que volvieran a funcionar ahora es la de las boquitas y las bebidas carbonatadas? ¿Y eso en qué beneficia al pueblo? O sea, ¿quién se puede tragar esa pila? ¿Y los trabajadores para producir eso? ¿Quién se puede tragar? Los trabajadores están protegidos por la ley de emergencia. O sea, nadie puede ser despedido en este momento. Y la suspensión también tiene que tener requisitos legales sin despedir a nadie, en términos que no van a perder su empleo, a menos que haya alguno que no esté cumpliendo con la ley laboral. Pero eso ya es otra cosa, perdónenme. Pero en términos puramente de actividad económica, aquí, por los intereses de quién estaba velando. Esa es la preocupación de estos diputados corporativos, y la preocupación de los grupos que les pagan a ellos es que el instrumento partidario puede desaparecer como tal, y por tanto tienen que apoyar aquello que implique que también van a mantener esos apoyos de esos votos duros para que les den algunos diputados. Y Arena no va a desaparecer. Arena va a terminar reducida a una mínima expresión, yo siempre lo digo, aunque el deseo mío fuera que desaparecieran y hasta el nombre se borrara de la historia. Pero van a sacar algunos diputados, pueden sacar 6, 7 diputados, pero van a ser irrelevantes en la próxima asamblea. Y cuando el presidente dice: vamos a quitarles el salario a los diputados y a los de la sala, a los magistrados. No, pero si que en otro momento lo hablamos. Eso lo dijo como a las 8 de la noche. Más noche estaban aprobando la solicitud de reorientación del ministro de Hacienda de los 380. Entonces no quiere decir que no me toques mi salario, por favor. Lo estás diciendo vos. Porque vos me lo dijiste, vos me lo insinuaste. ¿Qué dices tú con eso de quitarle? Mira, dice algo que obedecieron, pues, porque bueno, yo creo así, ¿verdad? Qué política la nuestra, ¿eh? Yo creo que la política es un arte. La dialéctica que el presidente está utilizando quizás no es la dialéctica que hemos visto en los últimos años de los presidentes. Creo que este discurso ha funcionado en el contexto millennial y centennial, indudablemente, que es, digamos, como el campo donde el presidente se ha movido y con el campo con el cual él llegó a la presidencia. Y llegó por 2 factores importantes. Número 1, la gente se hastió de la Arena y el FMLN. Se hastió de las mentiras, de la corrupción, del nepotismo, de todo eso. Y viene y le endosa al presidente el poder, y se lo dan. Pero el que tengas un apoyo popular no significa que eso te dé automáticamente liderazgo, ni te dé el concepto de ser un estadista. El estadista se mira por las decisiones que toma, por la unidad que genera dentro de un país y por la visión de nación que ve, proyectándose a 30, 40 años para ver cuál es el legado que va a dejar. Pero cuando desperdicias tu energía y tu tiempo discutiendo con una verborrea y con un lenguaje no propio de un presidente, queriendo minimizar a todos los demás, incluyendo a la oposición, y comienza a sacarte, por ejemplo, un discurso de esta naturaleza de un evento que es importante, que se debe aprovechar la coyuntura para ayudar al que más necesita en estos momentos. Decir, ahí andan diciendo que quieren a Jonás, creo yo que se llamaba.
O sea, yo creo que no estamos para ese aspecto, presidente. Yo creo que usted tiene más, tiene capacidad para más. Yo creo que si él convoca, señor presidente, si usted convoca a las mejores mentes, más allá que puedan tener diferencias o no, creo que juntos podemos sacar adelante este país. Y lo otro es que todo lo que haga un funcionario público, de acuerdo al artículo 235 de la Constitución, está sujeto a ella, porque ellos están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, a diferencia de una persona privada que se aplica el artículo 8, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. En cambio, el funcionario solo está obligado a hacer lo que la ley le manda, y decir que le va a quitar el salario a la Corte y a la Asamblea no solo es una intromisión de la asignación de recursos que por presupuesto le corresponde a ese órgano de Estado, sino que además está generando un conflicto, lo cual no lo necesitamos en este momento. Ahorita lo que necesitamos, vuelvo e insisto, es unidad, esperanza y aliento. Por un lado te manda a orar el día 24, que concluye el mes de Ramadán del mundo musulmán, pero hoy te está diciendo que no lo va a perdonar. Entonces ese discurso como que si no concuerda en la realidad. Es incongruente. Es incongruente, porque por un lado te dice oremos para que nos vaya bien como nación, lo cual está bien, pero por otro lado viene y los maldice y dice que no los va a perdonar. Entonces creo yo que lo que necesitamos es unidad. Si trabajamos en la unidad y no podemos manejar las diferencias, pues bueno, hay mediadores también. Podemos buscar mediadores, ya sean nacionales o internacionales. ¿Para qué? Para que medien todos estos problemas. Y creo que al final lo que el país necesita es que tomemos decisiones sabias de cómo vamos a levantar la economía, de cómo vamos a darle de comer a los que ahorita no tienen que comer, de cómo vamos a parar los niveles de corrupción que siguen estando incrustados en las diferentes instituciones del Estado, corrupción, también nepotismo, cosas que debes de combatir. Pero si el mismo presidente está dando una señal equivocada al pueblo, dice una cosa, pero con sus actos dice otra, pues creo yo que ahí no hay congruencia en ese hecho. ¿Por qué? Porque a mí me gustó el discurso de él, devuelvan lo robado y cuando el dinero, cuando nadie roba el dinero alcanza. Pero hoy nos damos cuenta que los funcionarios que se vendieron a Don Oren están cobrando salarios. Eso es corrupción. Él me gustó lo que comenzó a hacer el 1 de junio del año pasado y comenzó a despedir a todos los que estaban ahí por nepotismo. Me agradó. A mí en lo particular me agradó. Y yo dije, wow, buenísimo. Esto es lo que necesitamos, sacar todos los corruptos que entraron ahí por cuello. Pero luego, semanas después, vemos que mete a su primo, a su tío, a su hermano. Es que el asunto no es si están ad honorem o no. Es que la ley prohíbe que no debes de entrar ahí por el lazo sanguíneo que hay. Eso es lo que te prohíbe la ley. Pero si de entrada para uno sí es nepotismo, pero no para estos, ahí no hay congruencia en el discurso. Entonces lo que necesitamos es congruencia. Decir, yo estoy en combatir la corrupción, pero el primero que deben de investigarme es a mí, así como hizo el presidente de Singapur, Lee Kuan Yew. Exactamente lo mismo. ¿Qué hizo la oficina anticorrupción que él creó? Que él mismo creó. Esa pequeña islita de Singapur de 719 kilómetros cuadrados, donde era un lugar donde había corrupción, violaciones, prostitución, de todo. Hoy, ¿qué es Singapur 30, 40 años después? Es una de las islas, por qué no decir, la economía más sostenible que hay en el mundo, que solo es comparada a la economía de Austria, por ejemplo. Y tiene el sistema de salud de educación y de salud más moderno que tiene el planeta. ¿Por qué? Porque combatió la corrupción y lo primero que hizo fue subir el salario a los funcionarios públicos. Y eso yo no estaría en contra que un funcionario público gane muy bien, pero eso sí, como CEO me vas a reportar qué es lo que estás haciendo. Okay. Transparentame los gastos y decime cómo estás gastando el dinero. Perfecto. Eso es importante. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, tenemos más para usted. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora le pedimos a nuestros panelistas su consideración del primer año del presidente Bukele, así, en minuto y medio, porque no tenemos más. Aldo, por favor, dime lo bueno y también lo malo. Bueno, en minuto y medio te lo digo. Por favor. En primer lugar, creo que se estableció una manera distinta de ejercer la presidencia desde los primeros momentos que él asume.
Antes de eso, aquí el anterior presidente uno no sabía si estaba vivo o estaba muerto, realmente. Creo que él determina que hay presidente y que el presidente es el que se pone a la cabeza del Ejecutivo. Me parece que una de las primeras acciones y que hasta este momento ha dado resultados es el Plan Control Territorial. Todos sabemos la cifra de muertos que habían aquí, el muertómetro aquí parecía como que si fuese fiesta de cualquier cosa. Ahora lo que vemos es realmente un país que ya no está ni por cerca en la lista de los países a donde hay más muertos en el mundo. Y últimamente han habido varios días en que han habido cero homicidios. Me parece que no ha querido negociar con los criminales, cosa que los anteriores gobiernos sí habían hecho, lastimosamente, y por eso están procesados varios ahí. Y ese que no lo van a procesar todavía, porque cuando tengamos control de la Asamblea Legislativa, y si él no entra a la Asamblea Legislativa, si entra se le va a quitar el fuero, y si no entra no va a tener fuero, y el próximo fiscal lo va a nombrar la siguiente Asamblea Legislativa. O sea que él lo que ha comprado es tiempo nada más. Y eso que está siendo procesado demuestran cómo era la anterior clase política y a qué intereses también servía. El presidente parece que no ha ido por ese camino. Por último, el presidente también parece ser que ha establecido una nueva forma en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo en términos de apoyo. Mira, aquí los 300 y pico millones que dicen que se robó Saca y después Funes, que se parecen bastante los montos. Aquí, ¿cuál era la regla general? A mí no me cabe la duda que Saca le dijo a Funes, mira, Funes, no te andes complicando cuando le entregó el poder. ¿Querés gobernabilidad? Distribuí. Esos 300 millones no se los gastó todo Funes. Se llevó varios millones, ¿verdad? Pero una buena cantidad de eso lo distribuyó. ¿A quiénes? A grupos políticos. Muchos diputados de los que todavía están ahí, volvemos al término sinvergüenza, como la sinvergüenza de la Margarita Escobar, que ahí salió señalada con un montón de sobresueldos, que hasta este día no ha explicado sobre esos sobresueldos, por ejemplo, y ahí sale con un gran garbo, por ejemplo. Ahí te doy un significado de lo que es sinvergüenzada, por ejemplo. Entonces, el presidente parece que no va por ahí. Ese esquema de comprar gobernabilidad que le heredó Saca a Funes, y que Sánchez Serén lo siguió haciendo también porque se pagaron sobresueldos en la época de Sánchez Serén, el presidente no lo ha hecho. Por eso es que parece que se entrampa. Mira, un montón de cosas entrampadas en la Asamblea se desentramparían bien rápido con unos cuantos maletines negros. Rápido se levantarían las manos ahí. Ya me imagino. Ramiro Ortega. Bueno, coincido con algunos puntos con Aldo. Primero, creo yo que el presidente inició bien. Yo te explicaba que me gustó esa manera de querer ir limpiando las estructuras del Estado, el órgano ejecutivo en este caso, ¿verdad? De todos aquellos que habían entrado por cherada, ganando $3,000, $6,000, $7,000, $10,000, ¿verdad? Eso estuvo muy bien, ha manejado muy bien el plan control territorial, más allá del fondo que no lo podemos Estás repitiendo lo que dice no Álvarez. No lo podemos discutir, y me pareció que al inicio comenzó a trabajar muy preventivamente el tema de la pandemia, me pareció muy bien. Sin embargo, creo que ha tenido muchos desaciertos. Primero, el 9F fue un acto, digamos, de rompimiento del orden constitucional al ir a militarizar la Asamblea Legislativa. Me parece que el discurso que está manejando de división y de odio no es el correcto, no nos va a llevar a un feliz término como país. Creo que él tiene la capacidad como para hacer más que un discurso incendiario o explosivo. Creo que tiene las cualidades y las capacidades para salir adelante. Sí convoca, siempre y cuando convoca las mejores mentes, y aunque estemos en diferencia con esas mejores mentes, pues eso es lo maravilloso, porque gobernar sin oposición es fácil, cualquiera lo hace. Si el arte de gobernar es gobernar justamente con la oposición, con esos que te están señalando y contando las costillas. Y claro, al buen pagador no le duele dar en prenda, pues si le piden que le dé cuentas de cómo está gastando el dinero, lo menos que debe hacer es que el dinero público tiene que decir cómo lo está gastando. No tendrían ni por qué estárselo pidiendo la Asamblea Legislativa o los ciudadanos, por decir algo. Todo lo que necesitamos es unidad, transparencia. En vez de secretividad, necesitamos que se informe qué es lo que se está haciendo.
Y la unidad es importante, ¿para qué? Para salir adelante como país y enfrentar todos estos problemas que hoy por hoy tenemos. Pero claro, entiendo que han habido quizás desaciertos, han habido aciertos, y creo que también deben de haber poderes fácticos, digamos, oscuros, que en alguna medida no les conviene, como lo decía, que le vaya bien al presidente. Pero creo que hay muchos salvadoreños que no solo le vemos lo malo al presidente, sino que también vemos lo bueno que puede hacer. Okay. Y si partimos de allí con un lenguaje de construcción de consensos y que podamos decirnos seriamente las diferencias con base técnica, pues creo yo que si el presidente oye a sus asesores que le digan, mire presidente, perdóneme, usted echó a aquellos por nepotismo, pero no puede tener aquí a su hermano, a su primo, a su tío. Sí, que alguien que se lo diga y que lo acepte con humildad. Vamos al siguiente espacio. Gracias por tu apreciación. Vamos y volvemos, amigos televidentes, con nuestra despedida. El tiempo se nos fue. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, solo me queda preguntarle a nuestros panelistas lo que todos queremos oír. Aldo, nota al presidente de la República y un breve comentario. 10. ¿Por qué tú? Porque por primera vez hay presidente de la República en este país, y por primera vez hay un presidente que ha decidido conscientemente ponerse del lado de los intereses de las mayorías y no de los grupos oligárquicos de poder que en este país siempre le han dictado al presidente lo que tiene que hacer. Y el FMLN se amoldó, se acopló, se acomodó a eso y le administró el modelo neoliberal que heredó de Arena y se enriqueció. Perfecto. Ramiro Ortega, ¿está de acuerdo con ese 10? No estoy de acuerdo. Creo que 10 solo dio, ¿verdad? El 8, el autor del libro, y el 9, pues el catedrático, el que da clase. Bárbaro. Entonces 9. Creo que esa regla Aldo la aplica cuando da clase, ¿no? 10 solo Dios, 9 el autor del libro y 8 el catedrático que da clase. Yo creo que el señor presidente necesita escuchar aquellos críticos que le están proponiendo. Necesita hacerlo. Un baño de humildad le caería muy bien, de ir a ver de pronto el Parque Bolívar para que vea cuántos miles de salvadoreños deambulan por ahí sin techo, sin alimento y sin abrigo. Eso le ayudaría muchísimo, señor presidente, y también reconocer que El Salvador, aunque tenemos diferencias, pues hay gente que ahorita no tiene que comer. Y creo yo que si vamos a ver esa realidad, pues vamos a tomar decisiones, digamos, pensando más en todos y no solamente en un bloque de personas. Así que bueno, que Dios lo acompañe al presidente, que Dios lo acompañe a él y a su gabinete, y pues me limito a no darle una nota públicamente. ¿Y eso por qué es? Pues no creo que las acciones se puedan medir del 0 al 10. No creo que puedan tener una ponderación. Más bien, las acciones deberíamos de medirlas una por una. ¿Por qué te la estás escondiendo? Por ejemplo, si me decís en cuanto a la democracia, tiene 0. Por ejemplo, en hacer puede llegar a un 7. En hacer lo que está haciendo, que se está poniendo al frente en algunas acciones. Es decir, hay que medirla por acciones. Ese es Jaime Ramírez Ortega. Así es nuestro amigo panelista. Así que solo a los alumnos les ponen nota, ¿no? ¿Verdad? Pero te salvaste a los catedráticos 9, dijo. Y tú eres catedrático. Se lo ganan por méritos. Ok, gracias señores por haber estado. Aldo, te espero otra vez. Estamos aquí, mucho gusto. Jaime, excelente. Gracias Jaime. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros, que tenga la mejor de las noches, a cobijarnos bien y a tratar de estar en cuarentena. La mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido
que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.